Puedes conservar tu título de vicepresidente, Steven, pero mi hija Jessica asumirá el cargo de directora financiera a partir de hoy para que esto funcione para el presupuesto corporativo. Necesitamos que aceptes una reducción salarial del 15%. Esas fueron las palabras exactas de mi jefe y supuesto amigo Henry Croft a las 8:45 de una lluviosa mañana de lunes. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa de caoba en Craftsman Enterprises, completamente paralizado. Durante 13 largos años, había entregado mi alma a esta empresa de logística corporativa, transformándola yo solo de un almacén con dificultades en un imperio global de $120 millones. Entré a esta reunión esperando mi tan prometido ascenso a director financiero. En cambio, estaba mirando a la hija de Henry, Jessica, de 23 años, una recién graduada sin absolutamente ninguna experiencia en finanzas corporativas. Jessica estaba revisando su teléfono, enroscando casualmente un mechón de pelo alrededor de su dedo. Ella levantó la vista, me dedicó una sonrisa empalagosa y dijo, «Gracias por tu comprensión, Steven. Necesito que desocupes tu oficina antes de media mañana. Tiene una luz natural excelente y, sinceramente, tu atuendo de negocios habitual no encaja con la estética moderna y elitista que buscamos para la suite. Puedes usar el cubículo que está cerca de la parada de transporte mientras me capacitas». Se hizo un silencio sepulcral. Los demás ejecutivos bajaron la mirada a sus blocs de notas, demasiado cobardes para mirarme a los ojos. Si estás viendo esto ahora mismo, asegúrate de suscribirte y darle al botón de me gusta porque estoy a punto de mostrarte exactamente cómo una estructura corporativa tóxica se autodestruye por completo cuando subestima a la persona más competente de la sala. Lo que Henry y su arrogante hija no se dieron cuenta fue que acababan de desencadenar una reacción en cadena catastrófica que aniquilaría todo lo que poseían. Mi nombre es Steven Vance. Tengo 58 años y, como vicepresidente de finanzas y director financiero interino, era literalmente el motor que mantenía unida a Craftsman Enterprises. En ese preciso instante, una ola de absoluta claridad me invadió por completo. La ira ardiente en mi pecho se congeló instantáneamente en estrategia pura e inalterada. No grité. No lloré. No rogué que me devolvieran mi trabajo ni les recordé mis sacrificios. Ya veo, dije, con la voz completamente tranquila y serena bajo una inmensa presión. Henry asintió, con un aspecto increíblemente aliviado de que su fiel caballo de batalla no estuviera armando un escándalo frente a los socios más jóvenes. Bien, dijo con suavidad. Jessica tiene una bonificación por incorporación muy generosa, así que ajustar tu salario nos ayuda a equilibrar la distribución de los gastos ejecutivos de forma justa. Sabíamos que podíamos contar con tu lealtad inquebrantable, Steven. Ese fue su primer error. Confundió mi silencio profesional con una falta de obediencia. Miré el elegante reloj digital montado en la pared de la sala de juntas. Eran exactamente las 8:55 de la mañana. Tapé cuidadosamente mi pluma estilográfica, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y cerré mi portafolio de cuero con un suave y definitivo clic. Me puse de pie, alisando deliberadamente mi chaqueta, sintiendo el peso del momento. No necesitaré el cubículo, Jessica, dije en voz baja, mirando directamente a la joven que creía que podía heredar un enorme imperio global mientras tomaba una taza de café por la mañana. Luego dirigí mi mirada a Henry, el hombre al que había tratado como a un hermano y mentor durante más de una década, y dije, no ajustaré mi presupuesto por tu bono de firma, Henry. Me di la vuelta y caminé hacia las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas. Henry frunció el ceño, carraspeando ruidosamente. Steven, ¿a dónde vas? La reunión no ha terminado. Necesitamos revisar el libro mayor internacional antes de las 9:30. No le respondí. Salí al pasillo, pasé de largo mi oficina sin siquiera detenerme a recoger mis cosas y entré en el ascensor. Cuando la puerta metálica se cerró, el reloj digital del pasillo marcó las 9 en punto. Metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono de la empresa y lo apagué por completo. En el ascensor vacío, susurré para mí misma que Henry no tenía ni idea de que, al obligarme a irme, acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia empresa.
Para entender por qué mi salida a las 9 en punto fue un golpe mortal para Craftsman Enterprises, hay que entender la enorme cantidad de sangre, sudor y lágrimas que dediqué a esa empresa durante los últimos 13 años. No era simplemente un ejecutivo que se incorporó a una cómoda maquinaria corporativa ya construida. Cuando entré por primera vez en Crestmon a los 45 años, no era un imperio de $120 millones. Era un almacén caótico, sangrando y luchando por sobrevivir, operado por 4 personas en un polígono industrial estrecho, con calefacción averiada y techos con goteras. La empresa se enfrentaba a una inminente quiebra en 3 meses. Sus cuentas bancarias tenían un descubierto de $50,000 y sus proveedores amenazaban constantemente con embargar su escaso inventario de entonces. Se derrumbó delante de mí durante la entrevista, admitiendo que no sabía cómo iba a pagar la nómina la semana siguiente. Tomé un riesgo profesional enorme. Rechacé ofertas lucrativas de instituciones financieras consolidadas y decidí quedarme y construir. Trabajé jornadas extenuantes de 90 horas semanales, prácticamente viviendo en una litera improvisada que monté en la trastienda, cerca de los servidores. Construí yo solo toda la infraestructura contable desde cero, pasando de los desordenados libros de contabilidad manuscritos a un sistema de seguimiento automatizado de alta seguridad. Gestioné cada centavo del flujo de caja volátil que mantuvo la empresa a flote durante aquellos difíciles primeros años. Pero esa dedicación profesional tuvo un precio personal devastador. Dediqué mis 40 y tantos y 50 y pocos años a construir el sueño de Henry. Me perdí la graduación universitaria de mi única hija porque una crisis de envíos internacionales retrasó el servicio un sábado por la noche. Me perdí innumerables cumpleaños, días festivos y momentos importantes de la familia, siempre diciéndome a mí mismo que al final valdría la pena. En definitiva, mi intensa dedicación a la empresa me llevó a un divorcio doloroso y silencioso. Mi esposa me dijo que se sentía como si estuviera casada con un fantasma que solo volvía a casa para dormir y revisar sus correos. Sacrifiqué mi propia felicidad porque prioricé las constantes emergencias corporativas nocturnas de Henry por encima de todo lo demás en mi vida. Incluso usé mis tarjetas de crédito personales para financiar la primera nómina importante de la empresa hace 13 años, cuando un cheque de un cliente no tenía fondos, arriesgando todo mi futuro financiero por una empresa que ni siquiera era mía. Para entender por qué me marché sin el menor remordimiento, hay que considerar la absoluta falta de respeto que se desarrolló durante las 48 horas previas a esa traición en la sala de juntas. El punto de inflexión no llegó el lunes por la mañana. Comenzó durante el fin de semana, cuando mi software automatizado de auditoría forense detectó una alarmante serie de gastos corporativos anómalos y masivos. Una tarjeta de crédito corporativa recién asignada a Jessica Croft se había utilizado agresivamente en toda Europa, realizando compras por valor de decenas de miles de dólares. Los registros mostraban hoteles de lujo de 5 estrellas en París, compras de diseñador de alta gama en el Sansil y múltiples vuelos en primera clase, todo ello catalogado erróneamente en nuestro sistema como investigación de mercado internacional esencial. Este era un caso de manual de dilapidación de activos corporativos, una grave violación del deber fiduciario. Pero la cosa empeoró. Al revisar los comprobantes de gastos físicos, me di cuenta de que Jessica había falsificado mi firma en los formularios de aprobación. Según el artículo 470 del Código Penal de California, la falsificación de documentos financieros es un delito grave. El domingo por la tarde, impulsado por mi profunda lealtad a la empresa, convoqué a Henry a una reunión privada en la oficina para presentarle las pruebas de esta flagrante irregularidad financiera. Esperaba que se sorprendiera, o al menos que agradeciera que su vicepresidente de finanzas hubiera detectado la irregularidad antes de una auditoría fiscal externa. En cambio, en cuanto puse los informes financieros impresos sobre su escritorio, el rostro de Henry se puso rojo como un tomate, a la defensiva. Golpeó la mesa con la mano, desestimando por completo mis informes detallados. ¿Cómo te atreves a controlar los gastos de desarrollo de mi hija, Steven?, espetó, con la voz cargada de hostilidad. Jessica es el futuro de esta empresa. Si necesita comprender el panorama del consumo de lujo para expandir nuestra presencia logística, sus gastos están totalmente justificados. Francamente,
Esta mezquina envidia demuestra exactamente lo que he estado pensando últimamente. Has llegado a tu límite profesional. Eres un excelente contador de vigas, pero careces por completo de la estética moderna de élite y la visión global necesarias para representar a Cresmont en un escenario verdaderamente internacional. Me quedé allí, completamente atónita, mientras el hombre al que había salvado de la bancarrota personal me manipulaba psicológicamente sobre mi propio valor. Pero aún no había terminado. Metió la mano en el cajón y deslizó un contrato de trabajo revisado de 3 páginas hacia mí. Era una degradación formal envuelta en jerga corporativa. Las nuevas condiciones eliminaban mis bonificaciones anuales por desempeño, revocaban por completo mi acceso administrativo a nuestras cuentas bancarias principales y exigían explícitamente que entregara todas las contraseñas maestras y los códigos de acceso al sistema a Jessica antes del lunes, por la mañana. Miré al hombre que me había prometido un 15% de participación accionaria por 13 años de sacrificio y me di cuenta de que cada palabra que me había dicho era mentira. En ese preciso instante, mi sistema psicológico se desconectó. La lealtad mal entendida que me había atado a esta empresa tóxica durante más de una década se esfumó por completo, reemplazada por un desapego frío y calculador. No discutí. No defendí mi trayectoria ni le recordé las 72 horas que dediqué a evitar la ejecución hipotecaria de su casa. Simplemente tomé el contrato, le dije que lo revisaría y salí de su oficina. Pasé el resto del domingo por la noche asegurándome tranquilamente de que mis sistemas patentados estuvieran completamente seguros, dejando cada archivo corporativo exactamente como debía estar legalmente, sin ningún rastro de sabotaje ilegal. No necesitaba destruir la empresa. Solo necesitaba dejar que su nuevo equipo directivo la gestionara. La gota que colmó el vaso fue a la mañana siguiente, minutos antes de la fatídica reunión de la junta directiva. Estaba en mi escritorio cuando Jessica entró tranquilamente en mi oficina, con un café con leche helado en una mano y una enorme caja de cartón aplastada en la otra. Sin preguntar, vació la caja directamente sobre mi regazo, derramando cientos de recibos personales desorganizados, arrugados y manchados de café sobre mi escritorio. «Toma, Steven», dijo Jessica con un gesto desdeñoso de su mano bien cuidada. «Mi padre dijo que me vas a ayudar ahora. Revisa estos recibos y concílialos en el sistema antes del almuerzo. Asegúrate de que todos estén aprobados como gastos de viaje corporativos, y date prisa. Quiero que mi nueva oficina esté completamente vacía para el mediodía». Bajé la mirada a los recibos manchados en mi regazo, luego a su rostro arrogante y burlón. Cualquier rastro de vacilación o arrepentimiento que pudiera haber albergado se desvaneció al instante. Esta humillación absoluta borró mi culpa restante, haciéndome comprender que luchar por el reconocimiento en este ambiente tóxico era completamente inútil. Guardé los recibos en la caja en silencio, recordando la redacción técnica exacta de los protocolos de seguridad del banco mientras preparaba mi última estrategia silenciosa para la sala de juntas. De vuelta en la sala de juntas, mientras Jessica sonreía con sorna y Henry se recostaba en su sillón de cuero, esperando que me derrumbara, hice algo que jamás esperaron. No grité. No golpeé la mesa con las manos. En cambio, exhalé suavemente, levanté la caja de cartón llena de recibos personales manchados de café y la coloqué de nuevo en el centro de la mesa de caoba, justo frente a Jessica. «Buena suerte con la transición», dije con voz completamente neutra, con una sonrisa cortés e inquietante que hizo que la sonrisa de Henry vacilara. Eran exactamente las 8:50 de la mañana. Di media vuelta y salí silenciosamente de la sala de juntas, dejando tras de mí un silencio denso y confuso. Tenía exactamente 10 minutos antes de mi fecha límite improrrogable para abandonar el edificio a las 9, y pensaba aprovechar cada segundo con precisión matemática. Lo que no sabían era que había pasado la noche anterior preparándome para este escenario. Entré en mi oficina, cerré la puerta y abrí mi portátil. No borré archivos corporativos ni destruí datos. Eso sería sabotaje ilegal, y soy demasiado inteligente como para darles ventaja legal sobre mí. En cambio, ejecuté una serie de maniobras de protección impecables y completamente legales. Primero, cerré sesión sistemáticamente en todos los portales de banca personal y en la red corporativa encriptada.
Inicié un borrado seguro de mis datos profesionales personales, mi historial de navegación y mis credenciales guardadas, asegurándome de que mis 13 años de atajos financieros especializados desaparecieran para siempre de esa máquina. Revoqué formalmente la licencia de mi algoritmo patentado de enrutamiento dinámico de impuestos según la sección 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, restringiendo legalmente el uso de mi propiedad intelectual. Luego vino la medida operativa crucial. Me dirigí al pequeño rack de utilidades de red instalado en el armario de mi oficina. Conectado al puente principal estaba mi token de seguridad de hardware biométrico patentado, un pequeño dispositivo USB negro cableado a mis claves de encriptación específicas. Este dispositivo era el único puente mecánico que permitía a los sistemas financieros automatizados de la empresa transmitir nuestro flujo diario de datos de cumplimiento a nuestro banco prestamista principal. Sin él, la plataforma automatizada de gestión de riesgos del banco no recibiría más que estática. Desconecté meticulosamente el token de hardware del puerto del servidor, lo guardé en mi bolsillo y lo cerré con la cremallera. Estaba en mi derecho legal. El token se emitió bajo mi licencia de cumplimiento personal, no la de la empresa. Con 3 minutos restantes en el reloj, abrí mi correo electrónico y redacté una carta de renuncia concisa y devastadoramente clara de una sola frase. No escribí un ensayo detallando mis quejas. No me quejé de Jessica ni mencioné la reducción de sueldo. Simplemente escribí: por favor, acepte este correo electrónico como notificación formal de que renuncio a mi puesto como vicepresidente de finanzas, con efecto inmediato a las 9 en punto de la mañana, debido a un incumplimiento sustancial del contrato verbal por parte de la dirección ejecutiva. Añadí al jefe de recursos humanos, Henry, y a todos y cada uno de los miembros de la junta directiva a la línea de destinatarios. Mi dedo se detuvo sobre el panel táctil por una fracción de segundo. Pulsé enviar. Antes de apagar mi portátil definitivamente, cogí mi móvil personal. Marqué un número que me sabía de memoria desde hacía 4 años, la línea directa con el socio director de Apex Horizon Partners, el mayor y más agresivo rival de Crestmont en el sector. La firma llevaba 48 meses intentando reclutarme, ofreciéndome paquetes de compensación enormes que había rechazado repetidamente por una lealtad mal entendida hacia Henry. El socio director contestó al segundo timbrazo. Steven, ¿a qué debo el placer? Llamo para informarle de que, a partir de ahora, soy agente libre, dije con voz firme y segura, y estoy listo para hablar. Dígame la hora y el lugar, respondió, con un entusiasmo palpable a través de la línea. Que sea a las 2 de esta tarde en su sede corporativa, dije. Y asegúrese de que sus equipos legal y de adquisiciones estén presentes. Traigo conmigo una oportunidad de $80 millones. Colgué, guardé mi móvil en el bolsillo, cogí mi abrigo y salí de mi oficina. No volví a mirar las filas de cubículos. Entré en el ascensor justo cuando la pantalla digital marcó las 9:19. Pero cuando las pesadas puertas de acero comenzaron a cerrarse, dejándome encerrado fuera del ambiente tóxico que había sobrevivido durante 13 años, mi teléfono empezó a vibrar con fuerza en mi mano. El identificador de llamadas mostraba la extensión de la oficina de Henry. Fue entonces cuando comenzó oficialmente el pánico corporativo, y no tenía intención de mirar atrás. El martes por la mañana, menos de 24 horas después de haber salido por la puerta principal, el frágil castillo de naipes financiero que era Crestmont Enterprises se derrumbó por completo. De vuelta en casa, me serví una taza de café recién hecho y abrí mi tableta personal, monitoreando los servidores públicos de indexación de la cadena de suministro. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de su sede. En el momento en que el reloj marcó la medianoche, los algoritmos de riesgo automatizados del banco prestamista principal intentaron acceder a mi token de cifrado biométrico propietario para validar el flujo diario de datos de cumplimiento. Por primera vez en 13 años, el servidor no encontró respuesta porque faltaba mi firma biométrica única. El protocolo de seguridad del banco se activó automáticamente y, a las 6 de la mañana, el banco marcó oficialmente a Crestmont Enterprises con un estado de incumplimiento técnico de emergencia, congelando instantáneamente toda su línea de crédito rotativa de $50 millones.
Dentro de la oficina, Jessica Croft estaba completamente ajena al desastre inminente. Entró en la suite ejecutiva a las 9:30 de la mañana con un bolso de diseñador y actuando como si fuera dueña del mundo. Su primera tarea como recién nombrada directora financiera fue autorizar una transferencia bancaria rutinaria de $8 millones para liquidar los pagos a nuestros proveedores internacionales de combustible y autoridades portuarias. Pero cuando encendió la terminal e intentó ejecutar la transferencia, el sistema rechazó sus credenciales. Lo intentó de nuevo, tecleando más rápido, con el rostro enrojecido por la frustración mientras una notificación roja parpadeante llenaba la pantalla: acceso denegado, línea de crédito bloqueada, falta la validación de cumplimiento. Estaba completamente bloqueada de la interfaz bancaria operativa principal. En cuestión de horas, las consecuencias de su incompetencia se hicieron sentir en todo el mundo, ya que los pagos del combustible no se procesaron antes de la fecha límite de la mañana. Furiosos, los proveedores internacionales de combustible suspendieron de inmediato todas las operaciones de tránsito. En los principales puertos, desde Rotterdam hasta Singapur, enormes buques de carga que transportaban millones de dólares en mercancías quedaron repentinamente retenidos en los muelles, con la prohibición de descargar. La red logística global de Crestmont se paralizó por completo. La cadena de suministro multimillonaria que me llevó más de una década perfeccionar quedó instantáneamente bloqueada, dejando a decenas de clientes internacionales de primer nivel completamente varados y sin su inventario vital. Pero ese fue solo el comienzo de su pesadilla. La alerta bancaria automatizada no solo congeló el dinero, sino que también activó automáticamente una notificación institucional a nuestros principales inversores y clientes. A las 11 de la mañana, los directores de nuestras 3 principales cuentas de fondos soberanos internacionales recibieron una alerta crítica automatizada directamente en sus pantallas corporativas encriptadas, informándoles que el responsable de personal clave designado se había desvinculado oficialmente de la empresa. Cabe recordar que estas 3 cuentas representaban más del 70% de los ingresos anuales totales de Crestmont. En el momento en que esos gestores de fondos extranjeros se percataron de que yo ya no auditaba ni protegía personalmente sus asignaciones de capital, no dudaron. Invocaron de inmediato las estrictas cláusulas de rescisión de 24 horas que yo había incorporado meticulosamente en sus contratos, invalidando sus acuerdos desde el principio. Una a una, las notificaciones legales formales comenzaron a llegar a la bandeja de entrada de Henry, retirando por completo su capital de la empresa y cancelando sus acuerdos plurianuales. En menos de 4 horas, $80 millones en ingresos proyectados simplemente desaparecieron de los libros contables de la empresa. Al mediodía, la sede central de la empresa estaba sumida en un pánico absoluto. Los teléfonos de la oficina ejecutiva no dejaban de sonar con llamadas furiosas de autoridades portuarias, capitanes de barcos varados y miembros del Consejo de Administración aterrorizados que exigían respuestas. Henry Croft, al darse cuenta por fin de que algo andaba catastróficamente mal, abrió de golpe las puertas de cristal del Departamento de Finanzas, gritando a pleno pulmón pidiendo una explicación. Esperaba ver a un equipo de contables corporativos altamente eficientes solucionando un pequeño fallo del sistema. En cambio, encontró a su hija Jessica llorando histéricamente en su escritorio de caoba, completamente paralizada por el miedo. Estaba rodeada de una pila abrumadora de errores bancarios impresos que no podía comprender, totalmente incapaz de leer un libro mayor básico de la empresa o de entender cómo gestionar un bloqueo de crédito institucional internacional. Toda su inmerecida arrogancia ejecutiva se había esfumado por completo. Henry se quedó paralizado en el centro de la habitación, mirando las pantallas rojas de advertencia parpadeantes. Un sudor frío le recorrió la frente al comprender finalmente la magnitud catastrófica de su error. Se giró hacia el resto del personal subalterno de finanzas, con la voz temblorosa por la desesperación, y les ordenó que buscaran mi expediente laboral de inmediato. Empezó a gritarles a sus compañeros que localizaran mi domicilio y mi número de teléfono móvil, dándose cuenta de repente de que todo su imperio de $120 millones se estaba desmoronando a cada instante. El martes por la tarde, mi teléfono móvil empezó a vibrar sin parar en la encimera de la cocina. No dejó de vibrar durante 4 horas. Henry Croft me llamó 54 veces en una sola tarde. Al no contestar,
Los mensajes de texto y los mensajes de voz se acumularon, ofreciendo un fascinante estudio psicológico sobre el pánico corporativo repentino y desesperado. Los primeros mensajes de voz eran agresivos y rebosaban de la típica bravuconería tóxica de un ejecutivo. Gritaba que estaba abandonando mi puesto, violando mis deberes fiduciarios explícitos, y que el equipo legal de la empresa me demandaría por cada centavo que poseía si no volvía inmediatamente a la oficina para entregar los códigos de seguridad bancaria confidenciales. Incluso amenazó con denunciarme por abuso financiero a personas mayores, alegando que mis acciones perjudicaban las pensiones de los miembros más ancianos del Consejo de Administración, una amenaza desesperada y sin fundamento legal. Pero a medida que pasaban las horas y los puertos marítimos mundiales seguían completamente paralizados, su tono cambió drásticamente. A las 4, la ira había desaparecido por completo, reemplazada por una patética desesperación. Steven, por favor, su voz se quebró en el último mensaje de voz. El banco no quiere hablar con Jessica. Los fondos soberanos amenazan con retirarse. Por favor, dime cómo desbloquear la línea de crédito. Podemos hablar de tu salario. Llámame. No le devolví la llamada. En cambio, apagué el teléfono y pasé la tarde disfrutando de un lujoso y largamente esperado día de spa profesional. Por primera vez en 13 años, no estaba supervisando una cadena de suministro global ni corriendo para solucionar una emergencia corporativa artificial. Mientras yacía allí, rodeado del aroma a aceite de lavanda y piedras calientes, una profunda sensación de paz me invadió. Le había entregado a esa empresa toda mi vida adulta, mi matrimonio y mi tranquilidad personal, y ellos habían intentado arrebatarme mi dignidad profesional por un legado familiar. Pasar la tarde relajándome por completo mientras su imperio de $120 millones se desmoronaba bajo el peso de su propia incompetencia fue la liquidación corporativa más satisfactoria que jamás podría haber imaginado. Para el miércoles por la mañana, el pánico alcanzó su punto máximo. Recibí un correo electrónico formal del presidente de la junta directiva solicitando desesperadamente una videoconferencia de emergencia por Zoom a las 10:09 de la mañana. Cuando me conecté a la reunión desde mi nueva tableta personal, no estaba sentada en un cubículo estrecho cerca del transporte público. Estaba sentada cómodamente en una hermosa oficina ejecutiva bañada por el sol, con una taza de café recién hecho en la mano. En la pantalla, toda la junta parecía completamente aterrorizada. Henry estaba sentado en el centro, con un aspecto como si hubiera envejecido 15 años. Su traje estaba desplanchado, tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban visiblemente. Jessica estaba completamente ausente, probablemente aún escondida en su oficina, llorando. Henry ni siquiera intentó mantener su habitual postura dominante. Prácticamente lloró frente a la cámara. Steven, gracias a Dios que viniste, balbuceó. Mira, cometimos un terrible error. El anuncio del lunes en la sala de juntas fue un enorme malentendido. Te valoramos más que a nadie. La Junta ha autorizado un nuevo paquete ejecutivo. Estamos dispuestos a ofrecerte el cargo permanente de director financiero, un salario base astronómico de $750,000 al año y una participación inmediata del 20% en Craftsman Enterprises. Haremos lo que sea necesario. Jessica renunciará de inmediato. Puede desempeñarse simplemente como asistente bajo tu supervisión directa. Por favor, Steven, necesitamos que firmes los documentos de cumplimiento bancario hoy mismo. Tomé un sorbo lento y pausado de mi café, mirando fijamente a la cámara. Toda la junta contenía la respiración, esperando que mi complejo de Salvador se activara. Pero esa versión leal de Steven Dance estaba muerta para siempre. Tu oferta llega con 13 años de retraso, Henry, dije con voz completamente tranquila, cargada de un peso silencioso y devastador. La rechazo, y debes saber que ayer a las 2 de la tarde firmé un contrato exclusivo para convertirme en socio gerente senior de Apex Horizon Partners. Además, debido a tu absoluta incompetencia y a la flagrante falsificación de tu hija, según el artículo 470 del Código Penal de California, los directores de tus 3 principales fondos soberanos ya han finalizado la cancelación de sus contratos con Crestmont. Ahora mismo están sentados justo fuera de mi nueva oficina en la sala de conferencias de Apex,
esperando a que firme nuevos acuerdos logísticos históricos directamente con mi nueva empresa. Que tengan un excelente resto de trimestre fiscal, caballeros. Pulsé el botón rojo, poniendo fin a la llamada de suma mitad de frase y dejando a toda la junta directiva de Crestmont mirando una pantalla negra inerte mientras su imperio se derrumbaba hasta convertirse en polvo absoluto. Las consecuencias de aquella única videollamada por Zoom fueron rápidas, brutales y totalmente predecibles. Incapaces de recuperarse del bloqueo masivo de su línea de crédito rotativa y la pérdida instantánea del 70% de sus ingresos anuales, Crestmont Enterprises inició una rápida espiral descendente. Sin mis algoritmos patentados para gestionar sus complejas exposiciones fiscales internacionales, sus márgenes de beneficio operativo quedaron completamente aniquilados por agresivos impuestos atrasados, retrasos en los envíos y cuantiosas multas aduaneras. En menos de 3 meses, la otrora poderosa empresa colapsó bajo el peso de su propia deuda y se declaró en bancarrota total bajo el capítulo 7. Debido a la repentina quiebra, no proporcionaron el preaviso obligatorio de 60 días para los despidos masivos, tal como lo exige la Ley Barin, sección 21.101 del título 29 del Código de los Estados Unidos. Este monumental fallo legal hizo que Henry Croft y la junta directiva fueran personalmente responsables de millones de dólares en salarios atrasados y multas a los empleados despedidos. La junta directiva y los inversores, furiosos y traicionados, expulsaron agresivamente a Henry de su propia empresa, despojándolo de las acciones que le quedaban y forzándolo a una venta a precio de saldo abusiva a los socios de Apex Horizon. Henry perdió toda su fortuna personal, su lujosa mansión y la impecable reputación profesional que había construido a lo largo de su vida, viéndose obligado a presenciar desde la barrera el desmantelamiento de su obra mientras enfrentaba enormes demandas civiles por violaciones de la Ley Barin. En cuanto a Jessica, su carrera corporativa quedó arruinada para siempre antes de que siquiera comenzara. Debido a que entregué las pruebas de su falsificación a las autoridades, se enfrentó a una larga y humillante investigación criminal. Se convirtió en un ejemplo a seguir para toda la industria de la logística corporativa, un hazmerreír vetado para siempre, impidiéndole ocupar jamás un puesto ejecutivo financiero. Su arrogancia inmerecida y su comportamiento criminal le costaron absolutamente todo a su familia. Mientras tanto, mi transición a Apex Horizon Partners fue sencillamente legendaria. Como socio gerente senior recién nombrado, se me otorgó total libertad operativa, un paquete de compensación excepcional y el respeto profesional que me había ganado tras más de una década de arduo trabajo. Los 3 principales fondos soberanos internacionales clientes se integraron sin problemas conmigo, transfiriendo la totalidad de sus $80 millones a Apex en mi primer día. El sector reconoció de inmediato dónde había estado la verdaderamente maestra financiera de Crestmont. Pero mi victoria no se limitó a la riqueza personal ni a un título más prestigioso. En cuanto se formalizó mi nuevo contrato, utilicé mi enorme influencia profesional para llevar a cabo una operación de rescate integral para las personas que realmente importaban. Me puse en contacto sistemáticamente con todo mi antiguo equipo de finanzas junior en Crestmont, los brillantes y trabajadores analistas que habían sufrido las consecuencias de la incompetencia de Jessica. Los contraté a todos en Apex Horizon Partners, rescatándolos del barco que se hundía, y les ofrecí aumentos salariales masivos del 50%, beneficios integrales, excelentes condiciones laborales y el profundo respeto profesional que siempre les fue negado bajo el liderazgo tóxico de Henry. Juntos, construimos una infraestructura logística nueva y mucho más potente que dominó el mercado global en nuestro primer trimestre. La escena final de este largo viaje transcurre otro lunes lluvioso, justo un año después de haber abandonado aquella sala de juntas tóxica. Me encuentro frente a un enorme ventanal de cristal con vistas a la costa de Florida, en mi preciosa oficina del ático, contemplando el extenso horizonte de la ciudad en completa paz. Observo el denso tráfico matutino, con una taza de té orgánico caliente en la mano y una sonrisa serena en el rostro. No hay llamadas frenéticas, ni mensajes de texto manipuladores, ni emergencias que resolver. Por fin tengo mi tiempo, y estoy rodeada de un equipo de élite que valora genuinamente mi intelecto en lugar de explotar mi lealtad. A menudo reflexiono sobre la dolorosa pero necesaria lección de mi salida, justo a las 9 en punto.
El verdadero poder profesional nunca proviene de un título corporativo arbitrario otorgado por un jefe desagradecido. Tampoco proviene de sacrificar tu vida personal para enriquecer a un mentor manipulador. El verdadero poder proviene del valor intrínseco e inquebrantable que llevas dentro, de tus habilidades, tu reputación y tu absoluta negativa a permitir que nadie te trate como algo desechable. Cuando me alejé de esa mesa de juntas, no tuve que sabotear ni destruir activamente el imperio de $120 millones de Henry. Mi sola ausencia lo hizo por mí. Mi salida silenciosa y calculada no destruyó su empresa. Simplemente demostró una verdad innegable para todo el mundo empresarial. Nunca fui solo un empleado que mantenía su maquinaria en funcionamiento. Yo era el imperio desde el principio.